Buenas tardes y bienvenidos al primer episodio del podcast Enfermotor, en el que vamos a hablar, evidentemente, de coches, también de motos, a lo mejor de algún cortacésped, calderas, lavadoras eléctricas, lo que nos apetezca. Hoy me acompaña Carlos Pascual, que como yo es periodista de motor en sus ratos libres. Mis ratos libres. Fue a tiempo completo, pero... ¿Desde cuándo llevas activo? Desde 2011. Bueno. Desde 2011 en el mundillo del motor. Es verdad que hemos ido girando un poquito de actividad, pero básicamente ya son 14 años dedicado a coches, quemar combustible, ahora ver cómo evolucionan las baterías y cómo nos vamos a cargar el planeta de una forma u otra. Bueno, en mi caso son solamente 10 años más, pero bueno, más o menos pertenecemos a una misma generación en la que hemos conocido más o menos el mismo producto y que estamos viviendo lo que es la transición de lo que es el coche de toda la vida gasolina o diésel entre lo que son las energías alternativas, especialmente los eléctricos. He de aclarar que nosotros no somos pro nada. O sea, hay eléctricos que nos gustan, hay eléctricos que no nos gustan, hay diésel que nos encantan, hay diésel que aborrecemos. Así que en ese sentido no nos casamos con nadie, tampoco nos casamos con ninguna marca en particular, sobre todo si no ponen 1 millón de euros por programa. Y tampoco somos talibanes de una marca en concreto. No, hombre, a ver, siempre se tiene alguna pequeña preferencia en el a ti te molan mucho los italianos, pero no eres un talibán italiano. No, o sea, no solo... Bueno, mi coche de diario no es italiano. Ahora, pero lo ha sido. Lo ha sido. Y yo no soy talijapo, solo tengo 4 japoneses. Hoy os vamos a hablar, en primer lugar, de uno de los coches más especiales de la historia, que durante mucho tiempo fue el más vendido. Y si nos atenemos al criterio de que es un coche que apenas ha cambiado en el tiempo, pues me parece que sigue siendo el más vendido de la historia. Casi 21 millones y pico de unidades. Exactamente, 21 millones y pico de unidades, y a alguno ya se podrá imaginar por dónde van los tiros. Y queremos hablar de ese coche porque Carlos ha rescatado uno y lo está restaurando. Sí, tengo una unidad del año 69. Es decir, un chavalito, Sí, ¿vale? Un niño. Bueno, hablando de este modelo en particular, sí puede que sea de los más chavales porque es la carrocería que se acabó fabricando en México. El mío es alemán, pero es la carrocería que luego se llevó a México, que es donde se acabó de fabricar en el año 2001. Y bueno, antes de entrar en detalle de lo que es el proceso de la restauración, querríamos haceros una pequeña introducción de lo que es la historia del modelo y que así lo vayáis conociendo más o menos. Esta es una imagen de uno de los primeros prototipos del coche. Concretamente es un prototipo del año 38, porque hay que recordar que el Volkswagen Beetle en realidad nació con un nombre que no conoce prácticamente ni Dios. KDF. El KDF Wagen. Allá por 1934, un señor de bigote muy conocido, que era un pintor austriaco, una vez superada la Gran Recesión y todo lo que había sido los años 20 y ya con el régimen nazi totalmente instaurado, se crea una especie de concurso para crear un vehículo popular que pueda motorizar a las masas, de la misma forma que se inventó una radio popular para que las masas pudieran estar al tanto de los mensajes del partido. Exacto. Y entre varios ingenieros, pues un tal Ferdinand Porsche, padre, se ofreció un diseño a los jerarcas nazis que fue aprobado en 1934. Exacto. Y este es uno de los primeros prototipos que hubo. Pero hay que decir que es uno de los primeros prototipos fabricados. O sea, fabricados completos. Sí, a ver, en el año 36 estuvieron listos 3 prototipos del coche. De hecho, esos primeros prototipos, si mal no recuerdo, los fabricó Mercedes, ¿no? Como Sí, fabricante, a ver, ¿no? sí, Como desarrollador. Mercedes lo que hizo fue preparar lo que se llaman los preseries.
Exacto. En el año 1937 se crea, esto lo voy a decir en español para que se entienda, la Sociedad para la Preparación de Automóviles Populares Alemanes, que el nombre en alemán es impronunciable. Y ya en el año 38 se forma la Volkswagen Werk, sociedad anónima, es decir, la fábrica del vehículo popular. Se suponía que los alemanes iban a poder tener acceso a un coche, a este vehículo, pero que se llamaba KDF Wagen. ¿Y qué coño significa eso de KDF Wagen? Era algo así como Kraft durch Freude, que es algo así como fuerza a través de la alegría. Exacto. El vehículo de la fuerza a través de la alegría. Hay que decir que esto de la... Suena un poco a Corea del Norte, Sí, o pero sea, hay que... esto de la fuerza de la alegría, pues la verdad es que hay que explicarlo, ¿vale? Había un movimiento durante la época nazi para que la gente pues hiciera deporte, fuera feliz, tuviera hijos y ese tipo de cosas. Y ahí era el movimiento de la fuerza a través de la alegría. Bueno, pues este coche era, digamos, el complemento, ¿vale? Para que cada familia alemana pues tuviese sus hijos, su mujer en casa, el padre afiliado al partido, los niños afiliados a las juventudes y tuviesen su vehículo, que se fijó a un precio de 1000 marcos de la época, y que además se pagaba por cupones. que se podría pagar con una cartilla de ahorro de cupones a partir de no, de agosto de 1968. Perdón, 1938. Cada semana había que ahorrar 5 marcos. Así hasta intentar llegar hasta los 900. Ya en el año 39 se presenta en el Salón de Berlín. Pero, ¿qué pasó en 1939? Invasión de Polonia. Que después de haberse quedado con los Sudetes, con Checoslovaquia y con un cachito de... Bueno, sí, con Austria y con Checoslovaquia entera, pues en el momento en que los alemanes rompen la frontera de Polonia, pues se monta la Segunda Guerra Mundial. Y justo en ese momento había 170.000 reservas del coche. Que no son pocas, teniendo en cuenta el momento. Que no son pocas, ojo, que estamos hablando de gente que pagó por adelantado el coche. Elon Musk no inventaste nada. Y de esos 170.000 reservistas, no vio el coche ni uno. No, que de hecho, yo creo que los primeros, los que vemos como los de la imagen, fueron todos a parar al ejército. los primeros fueron a parar al ejército, efectivamente. La especificación militar del coche era un poco más potente, 1131 centímetros cúbicos. Después del paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, en el que evidentemente pues, la Volkswagen, al igual que Daimler, que BMW y que Opel y que toda la industria del motor alemana, pues se puso al servicio del esfuerzo bélico alemán. Y en el año 45, pues las tropas aliadas entran en lo que actualmente es Wolfsburgo. Sí, que entonces ya se llamaba Wolfsburgo, porque es una ciudad creada por y para fábricas, realmente. Exactamente, Era un se, pueblecito se muy montó, pequeño. se montó una fábrica específicamente para la fabricación de ese coche, Sí. agrupando varias municipalidades pequeñas y montando una fábrica gigantesca. En esta imagen, De hecho, lo que se ve de fondo todavía existe. sí, y aquí vemos militares estadounidenses que han, entre comillas, liberado la fábrica. Pero claro, la fábrica quedó confiscada automáticamente por los aliados. Sí, cayó en zona británica. Exactamente. Entonces, los gestores aliados al principio no permitían que las fábricas de automóviles produjeran coches. Ni La- la- prácticamente ningún producto industrial que no fuese necesario. claro, así que al principio, pues digamos que en las fábricas de automóviles empiezan a tener encargos de producir cosas que son estrictamente necesarias, pues, como por ejemplo cacerolas, útiles de cocina, pequeñas herramientas, porque hay que tener en cuenta que el suministro de metales estaba tremendamente Limitado. limitado. De hecho, hay un periodo ahí en el que muchos vehículos se hacen con aluminio por falta de acero. Exactamente. Así que en este contexto, pues hubo un ángel de la guarda que decide reanudar la actividad en la fábrica para que Sí, como los... que vio el potencial del vehículo para... Claro, ya existía Exacto. el diseño del coche y reactivando la fábrica lo que hacía era devolver el trabajo a la gente y vamos, el país tenía que ponerse en marcha. Así que a finales de 1945, concretamente el 27 de diciembre, a iniciativa del capitán Ivan Hirst, un británico, se pone en marcha la fábrica de nuevo.
y se hacen 20.000 pedidos inicialmente, Otra vez no son pocos. que no son pocos. Pero hay que tener en cuenta que había una limitación De una materiales. limitación de materiales, porque claro, estamos hablando de un país que acaba de salir de una guerra. Exacto. Aquí podemos ver uno de los primeros Volkswagen Beetle fabricados en serie. Lo que pasa es que en este momento no es ni Beetle ni KDF Wagen. Es el Volkswagen tipo 1. Exacto. Que es el que da nombre a su motor. Su motor es el tipo 1. Como podéis ver, la forma de las ruedas se parece más a las de una moto que las de un coche. Sí, de hecho ahí se ven reminiscencias de cuando era militar y porque está sobrelevado respecto a lo que es el Beetle que todos conocemos. Eso es. Este es, digamos, un primer paso en lo que es la producción en serie del vehículo. Y de aquí al año 1972 se produjeron la friolera de 15.007.034 unidades. ¿Y por qué, y por qué este, y por qué esta cifra? Esta cifra tan redonda, ¿me lo sabrías decir? La verdad es que exactamente no, pero entiendo yo que será por el cambio de modelo cuando desaparece de su fabricación de Alemania. No, mira, la respuesta tiene que ver más con que esa cifra de 15 millones y pico fue la de los Ford T que se habían fabricado. Así que a partir de ese día de 1972, el Beetle era el vehículo más producido de la historia, porque antes lo había sido el Ford Modelo T, que se fabricó, si no me falla la memoria, entre 1908 y 1928. Lo digo en memoria y me puedo equivocar, ¿eh? No me lo sé, pero lo que sí sé es que se fabricó en un montón de países. De hecho, se llegó a fabricar el Forte en España, en Cádiz. Bueno, de hecho el Forte se llegó a fabricar en números tan grandes y en tantas ubicaciones a la vez que fue, durante cierto momento, la mitad de los vehículos que circulaban por el planeta eran Forte. Forte. Ah, Siempre negros. así que como hemos podido ver, esta es una cifra bastante significativa. Y aquí, como podemos ver en esta otra imagen del año 76, Se ve la evolución del modelo. una evolución bastante modesta, por decirlo de alguna Sí. forma. Digamos que no cambió mucho el coche. Bueno, también hay que decir que desde el primero al último que vemos ahí, realmente en cuestión de ingeniería, hay más de 1000 modificaciones. Son Ujú. pequeñas, muy pequeñas, pero probablemente haya más modificaciones de lo que hay ahora en cambios de generación en algunos coches. Que vemos no sé, vamos a hablar de cualquier coche genérico, un Serie 3. Estoy seguro que un F30 con un Serie 3 actual, y han pasado 5 años, tiene mucho más que ver que el primer Beetle que vemos en esa imagen con el último. Es algo llamativo, porque estéticamente son casi idénticos. De todas formas, aunque la imagen es del año 76, lo cierto es que la historia del Beetle continuó durante más tiempo. Sí, hasta 2001, Sí, pero antes de... No, 2003. 2003. 2003, sí, señor. Aquí podemos ver uno de los, una de las primeras versiones que hubo del coche. Este es el Kaffer 1100. 1100 del año 45, es decir, la primera versión. En realidad se pronuncia Volkswagen Kifa. En el año 47 se hicieron mínimas modificaciones en el coche para que fuera apto para exportación. Para que, Vamos, para que pudiese llegar a Estados Unidos, básicamente. sí, o sea, el coche había que lanzarlo fuera de Alemania por la sencilla razón de que tenía De que que era por guerra. tenía que producirse en números superiores. Aquí tenemos el primer restyling de importancia de 1954, que ya pasa a ser con motor de 1200 centímetros cúbicos. Sí, que es yo creo que el más extendido después del 1300, que es el más habitual post 67, que es como un restyling más importante. Pero el motor 1200 es el más afamado, yo creo, del modelo. A estas alturas, cuando salió este restyling, ya se habían fabricado más de 500.000 unidades. Y bueno, Volkswagen llevaba siendo independiente de los aliados solamente 4 años. Porque hay que recordar que la fábrica estuvo confiscada hasta el año 1949 Sí, sí, que no es por los que aliados.
Entonces, a partir de 1949 se convierte otra vez en una empresa con capital alemán, con fuerte presencia del Lander en el que está situada, que ahora mismo no recuerdo cuál es. Yo el Lander, la verdad es que no. Pero Sé que bueno, está al norte. digamos que era una empresa semipública, por decirlo así. Una empresa por acciones, pero que está participada y sigue participada de forma importante por la región alemana en la que está instalada la fábrica. Y en el año 55, todavía hablando de Esther Styling, se habían fabricado 1 millón de unidades. Que esto es un dato muy importante porque en los próximos años veremos cómo eleva la producción a números increíbles que pocos modelos han podido ver. Mira, entre esta imagen y la anterior, parece que no cambia nada, pero en realidad sí. Ese es el restyling más importante del escarabajo. Este es el restyling de 1965, en el que ya pasamos al motor de 1300. Exacto. Y aquí, que tampoco parece que cambie demasiado, ya estamos hablando del motor 1500. Ya sobre esta época, ya en función de donde se esté comercializando, pues hablamos del Volkswagen Beetle, del Volkswagen Käfer, del Volkswagen Escarabajo, la Cochinelle en Francia. O sea, digamos que el coche fue teniendo como una personalidad propia en cada país. Lo de Beetle no fue una cosa oficial, ni muchísimo menos, pero llegó un momento en que se consideró como oficial. Sí, cada país fue nombrándolo de una forma diferente, ¿no? Nos vamos a 1970 y ya empezamos a llamarlo Beetle 1302. O sea, había una versión menos potente y una versión más potente. La versión básica sube de 1300 a 1302 centímetros cúbicos y entre la versión de 1970 y la de 1965 no hay una diferencia espectacular. No, bueno, la introducción de forma genérica de los motores 1600 como opción. Sí, el motor de 1600 también se introduce en 1970 y es este de aquí. Este es el Käfer 1600. Bueno, el 1600 en Alemania como opción general, porque realmente el motor 1600 se introduce en el 67, Uh-huh. que es cuando ya podías elegir o uno u otro, que de hecho sí, hay mercados en los que se llama 1300 y había una versión que era el 1600L, que es por fuera el mismo coche. Cambia la tapicería y detalles como tener un reloj y detalles, al final detalles, y los frenos de disco, que se ofrecen como opción desde el 67. Entonces, es una pequeña evolución del modelo, porque luego en el 72 llegan los 1302 y los 1303, Este es el 1303 de 1972. que son los que cambian ya cambian el parabrisas, sustituyen la suspensión delantera, introducen la McPherson. Hasta entonces el coche era una carrocería atornillada a un chasis. Y entonces vamos a decir que la parte de delante se convierte en autoportante, por así decir, no realmente un autoportante porque el chasis continúa existiendo. Y la parte trasera sigue siendo un vehículo atornillado a un chasis. Entonces esa es un poco la evolución. Siempre dicen que de hecho lo llegaron a llamar Super Beetle. Yo como Super Beetle llamaría al Porsche, al 356. Pero porque mantiene la arquitectura completa. Este ya modifica la arquitectura y ya es, podríamos decir, no sé, no sé si llamarlo como una nueva generación, como un pequeño, no sé, un punto ahí de inflexión que a mí no es el que más me gusta porque creo que ya cambia el espíritu un poco del modelo. Pero es muy apreciado, desde luego. Es un vehículo muy apreciado. Dicen que es mucho más confortable. A mí dinámicamente me parece peor. Pero y me parece más difícil de restaurar porque ya necesitas un poquito más no de conocimientos, sino de capacidad técnica, por así decirlo. O sea, no es igual de fácil. Pues bueno, hay que recordar a todos los presentes que 2 años después de que saliera este modelo, ya aparece su sustituto generacional, el Volkswagen Golf, Exacto. que fue un salto de gigante para la compañía porque Volkswagen empezó a dejar atrás
todo lo que era la arquitectura de vehículos basados en el motor de cilindros horizontales trasero. Para empezar, a hablar de coches de tracción delantera, con el motor delantero y con motorizaciones de 4 cilindros en línea. Refrigerados por ahí, por agua. Refrigerados por agua, eso es, porque los Beetle estaban refrigerados por aire. También era una característica que les daba tantísima fiabilidad. Era un coche en el que había muy pocas cosas que se pudieran romper. Es verdad que su potencia específica es muy, muy bajita, muy bajita. El 1200 eran 32 caballos y el 1300 daba 40-44 caballos. Eran las dos potencias que podía dar. Dependía de las Ojo, que culetas. también hay que tener en cuenta que el coche este pesaba muy poco. 700 kilos. Pero digo que daba una potencia específica muy bajita, que también, pues, fiabilidad, otras cosas también aportaba a cambio, ¿no? Pero comparándolo, por ejemplo, con los motores refrigerados por aire que instaló Citroën en los 2 caballos o los GS y GSA y demás, pues a lo mejor estaba dando casi la mitad de potencia por litro, que es una diferencia muy grande cuando además mm, existieron evoluciones de ese motor dentro, bueno, no desarrolladas directamente por Volkswagen, porque también es verdad que Volkswagen casi no desarrolla producto de forma autónoma hasta los 80. O sea, ahí tenía a la ingeniería de Porsche a la que le encargaba las cosas. Y ellos, para poner en marcha su 356, ya había versiones de 90 e incluso 130 caballos. Es verdad que la de 130 caballos tiene unas modificaciones increíbles que no son llevables a la práctica en un coche popular. Pero eh, eso es un coche con una potencia específica muy bajita. Porque es que Pero, pero de su todas conversión es formas, muy bajita. el Volkswagen Beetle, ya o el escarabajo, ya, Sí, sí. para ya mencionarlo en esa forma, fue un coche que motorizó no solamente Alemania, sino otros tantos países europeos y, por Sí. supuesto, Estados Unidos. Y de En hecho, Estados Unidos fue, durante una temporada, corrígeme si me equivoco, el coche de importación más más vendido. barato que había. Sí, durante mucho tiempo llegó a ser más económico que coches con 4 o 5 años, que ahora nos suena que un coche con 4 o 5 años es un coche no tan antiguo. Pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos se cambiaba versión por año. Iban a Sí, Model Year sí, versión por año. en Un el coche. mercado estadounidense ha sido tradición desde tiempos inmemoriales que para cada año haya una versión diferente. Y normalmente el cambio venía después de las vacaciones de los trabajadores de las fábricas y a la vuelta de las vacaciones ya había modelo nuevo. Por ejemplo, para el año 1900, para verano de 1966 se sacaba la versión 1967. Exacto. Y así, pues todos los años pues había un Model Year que era distinto a los anteriores, que siempre cambiaban algo, los fabricantes americanos, para que cada año los coches fueran distintos. Entonces un coche con 5 años se veía muy viejo en su mercado. No es lo mismo que a lo que estamos acostumbrados ahora, que es un restyling a media vida de modelo y un coche que ahora pueda tener 6 años nos parece un coche muy nuevo, salvo que hayan cambiado la Eran generación. otros tiempos. Además, digamos que no había tanto, digamos, estigma de comprar como nuevo un diseño de hace 20 o 30 años. Ahora, pues evidentemente, pues no. Las tendencias estilísticas cambian tan rápido que los coches se quedan anticuados muy rápido y no tendría ningún sentido vender un coche tan viejo, a menos que hablemos del Nissan GT-R, que digamos que se ha estado vendiendo desde el año 2007 hasta hace 3 semanas. Sí, sí, que ahora se ha jubilado. O sea, Bueno, una de las pocas excepciones que hay, bromas aparte, porque lo cierto es que el coche sí ha evolucionado bastante entre 2007 y 2025, pero el Volkswagen Beetle tampoco se nota tantísimo la evolución y como era tan barato de y fabricar, pues luego, también tenía un precio bastante bajo. y luego, como era barato, barato de mantener, que también es importante, y yo creo que el hecho de convertirse en un diseño icónico de cierta generación también le hizo mantenerse vivo. O sea, yo creo que bueno, todos recordamos las imágenes de Woodstock, aunque no lo vivimos, Sí, y la época de los hippies, la época del amor libre, claro, y eso, de contrario a los movimientos y bélicos. por ahí aparecía el Beetle o el escarabajo, pero aparecía por economía pura y dura que por
otra cosa. O sea, yo siempre digo una cosa y es que me parece muy cómica la posición de quien desarrolla el modelo, o sea, o con dinero de quien se desarrolla el modelo, y como acaba convirtiéndose en un icono en favor de que no haya movimientos, o sea, de que haya movimientos en favor de la paz. Es un punto bastante curioso del modelo que también refleja cómo han sabido adaptarlo y adaptarse al tiempo y al mercado. Voy a saltarme un momento el guión y te voy a pedir una cosa poco habitual. Mira, a tu derecha, en mi estantería, tienes un libro que pone sin remordimientos. A ver si eres capaz de verlo. Si os interesa esa época del automóvil en Estados Unidos, de la época en la que el escarabajo. No, 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 aparte el bloque de la derecha. Yo donde tengo ficción. Si os interesa mínimamente esa época del automóvil en la que se establece cierta relación entre los coches económicos y el movimiento hippie, empieza a haber el protomovimiento ecologista, y hay que tener en cuenta que el Beetle Entonces, compartió carretera pues, con las primeras versiones del Camaro, del. que entonces nació Greenpeace. O sea, de esos movimientos nació Greenpeace, que eran, el movimiento original de Greenpeace era por que no hubiese proliferación nuclear. Es el origen. Bueno, pues el Volkswagen, como era un coche muy económico, además consumía muy poca gasolina comparado con los estándares de la época, no gastaba nada. Pues esa parte es interesante. A ver No lo encuentro. Mira, creo que es ese que tiene la tapa gris. Es el de Asimov. No, no, dos más a la derecha. Ah, sí, aquí. Ah, mira, cojonudo. Mira, si habéis Tom visto, Clark. si habéis visto en Netflix Sin Remordimientos, ¿vale? Olvidaos de lo que habéis visto porque no se parece en nada al libro, ¿vale? Yo me lo he leído como 3 o 4 veces y mola, va de un militar que se le cruzan los cables y va a hacer una movida a Vietnam súper chunga, pero hay varias partes del libro en las que su vehículo principal es un Volkswagen Beetle. Y no os quiero reventar la película. Digo, no os quiero reventar el libro porque es que la película no tiene nada que ver con el libro. Hay amor, hay traición, hay tortura y también se habla mucho de coches y la parte en la que sale el Beetle está bastante interesante. Así que bueno, ahí os queda la recomendación, Sin remordimientos de Tom Clancy, ¿vale? No voy a comisión, me da igual si lo leéis o no y desde luego no es como leer el Quijote. No te hace tan culto, pero os aseguro que os Por entretiene. lo menos se entretiene. Bueno, pues volviendo a lo del golf, se suponía que iba a ser el final del Beatle, Sí, pero no fue así. pero el Beetle tiene como una segunda vida, por así decir, saltando el charco. Ya se había iniciado la fabricación de vehículos de Volkswagen Y la tuvo en México, cabrones. pero en México, se fabricó en Argentina, en Brasil. De hecho, ahora mismo el mayor fabricante de piezas para poder restaurarlos, de piezas de cierta calidad, quiero decir, no de... Hay fabricantes alemanes, pero el mayor fabricante es Brasil. Y Donde se llama Volkswagen Fusca. Fusca, Fusca. Pues mirad, en esta imagen que tenemos en pantalla, vemos a un mariachi, sí, literalmente es un mariachi, despidiendo lo que fue la última unidad del Volkswagen Beetle, que allí se conoce popularmente como Volkswagen Bocho, Sí, que ahora o está... como Bocho a secas, pero bueno, su denominación comercial era Volkswagen Sedan. Sí, de hecho, en mi unidad, su nombre de verdad es Volkswagen Sedan 1300. Pues si os fijáis en el portamatrículas, pone 21,500, o sea, 21.529.464. Ese es el número total de unidades que se fabricaron de ese coche. Que no son pocas, otra vez, o sea, Y eso fue el 30 de julio de 2003, que yo creo que todos los que estáis escuchando o viendo esto ya habéis nacido. A lo mejor hay alguno que no, que ni siquiera. pero digamos que podemos dividir nuestra audiencia entre los que estaban. Pre-Beatle y post-Beatle. Exactamente, ¿se fabricaba el Beetle cuando tú habías nacido? Pues Os recuerdo que el Beetle es un coche de entreguerras. O sea, es un coche que su desarrollo nace en el 34, su producción empieza en el 38, su producción muy limitada, pero nace en el 38
y continúa hasta, probablemente sea de los coches que tenga el récord en años de fabricación, como Yo, mismo modelo. yo creo que lo sigue manteniendo. Es, De todas formas, también hay que explicar que Volkswagen es un maestro en vender el mismo coche durante el máximo tiempo posible. sí, bueno, las plataformas son eternas. Por ejemplo, la Volkswagen tipo 2, la abuela de la Transporter, se estuvo fabricando en Brasil hasta el 2014. Sí, de hecho la retiraron no porque no quisiesen seguir fabricándola, sino porque Había que ponerle airbags o algo había así. que ponerle airbags, ABS y algo más. Era un vehículo diseñado en 1949, tócate la No, nariz. bueno, ese es el tipo uno. O sea, bueno, el tipo uno no, la T1. Es la del 49. Esta ya es una evolución, la T2. Bueno, pero sigue siendo un vehículo Básicamente es diseñado el mismo en los vehículo. años 50. Sí, sí, sí. De hecho, es la primera gran evolución de la plataforma del escarabajo es la Transporter, porque hacía falta, pues lo dice su nombre. Y sí, tenía el motor atrás. Sí, y sí, era un 1600 refrigerado por aire, aunque hubo 1300 también. Otro ejemplo, muy poco conocido, es el Volkswagen Golf Caja 1, que se Ujú. empezó a fabricar en el año 74. Sí. ¿Sabes cuándo se dejó de fabricar? Pues en Sudáfrica con el Golf City antes de ayer, 2010. por eso. De hecho, era muy cachondo porque le habían cambiado las ópticas traseras un poquito Sí, tenía y ya está. como los faros delanteros del Golf 2, Sí, pero era el Golf 1. sí, y las traseras tipo, lo que llamarían en la época del tuning, tipo cristal Lexus, así, un poco más Sí, brillante. piloto el No, no, Lexus. no tenían mucha gracia, la verdad. Pero yo vi uno en Reino Unido una vez y me llamó mucho la atención porque por fuera es un Golf 1, o sea, no tiene algún detalle estético, pero por dentro, joder, se lo curraron. O sea, tenía un salpicadero bien, o sea, por dentro era un coche mucho más moderno de lo que es la carrocería. Pero no lo olvidéis, chicos, un Volkswagen ID3 del 2020 es un coche viejo. Que está obsoleto, ¿eh? Porque el software patata, ¿no? Bueno, es que ahora vamos a depender más del software que de lo que se fabrica de verdad. Bueno, a ver que los desarrollos de software también son desarrollos que tienen su valor y lo aportan, pero evoluciona mucho más deprisa de lo que evoluciona la mecánica. Entonces, no sé, de hecho, a día de hoy, en la arquitectura del motor 2 litros de Volkswagen, lo que es el bloque, o sea, tú coges un bloque desnudo de un... Y, y lo coges un bloque desnudo del 2 litros que llevaba un Passat del año 89, los pones uno al lado del otro, y a no ser que te pongas a medir con un pie de rey y con mucho cuidadito, es el mismo prácticamente. O sea, no ha Luego, evidentemente, la evolución está en las culatas, está en otra parte, porque al final el bloque es una caja con agujeros, no tiene la importancia que puede tener, pues, cómo diseñas una válvula. Eso también hace que veamos cómo un Volkswagen estira todo lo que puede estirar. Pero vamos, que Volkswagen no son los únicos que han hecho No, eso, ¿eh? Por ejemplo, de fabricantes japoneses podemos citar a Subaru como uno de los maestros de la de reutilización de plataformas hasta tiempos absolutamente locos. bueno, de hecho, casi todos los fabricantes, como buen producto industrial, los productos industriales cuestan muchísimo desarrollarlos. O sea, no es soplar y hacer botellas. O sea, es mucho más difícil desarrollar cualquier producto industrial e implementar su producción, que esa parte también es muy costosa. Entonces, cuanto más los tires, no solo es que tengas mayor rendimiento, sino es que también más económico lo puedes vender. Entonces, muchas veces los fabricantes se ven obligados a cambiar de plataforma por razones legales. O sea, porque puedan o no implementar lo que les pide la normativa en ese momento. Bueno, uno de los mejores ejemplos es Dacia, ¿no? Ahora mismo, Mira, hay muchos que seguro que os quejáis mucho de la Unión Europea, ¿vale? Porque hacen que los coches tengan que cambiar obligatoriamente, pero os acabamos de mostrar que en una época en la que nadie obligaba a los fabricantes a evolucionar, porque
mira, en 1975 se obligan los catalizadores en Estados Unidos, pero es que en Japón se pusieron en el 70 y en Europa En los 90. en los 90, a principios de los 90. Así que si a los fabricantes no les das tú ningún incentivo para que evolucione su tecnología, si de ellos dependieran, nos seguirían vendiendo el primer coche que diseñaron sin cambiar una sola tuerca, más que nada por mantener la competencia. Pero si Sí, no, no, nos venderían tecnología obsoleta a precio de oro todo el tiempo que toda la pudieran. vida. También es cierto que yo creo que como consumidores somos muy poco conscientes y muy poco responsables. Quiero decir, en coches que pueden ser no mejores, es que no me gusta decir que los coches son mejores, porque los coches económicos son muy buenos y son muy difíciles de crear. Coches como pueden ser, no sé, podemos ver marcas como Jaguar, que no. No sé si pones el mejor ejemplo del mundo, macho. Jaguar, Bueno, tío, no. Jaguar ahora es otra historia, pero Jaguar que tiene muchas famas muy raras y yo creo que la mayor parte de ellas muy poco merecidas. También mete la pata muchas veces por evolucionar. Quiero decir, la primera marca que pone un coche en el mercado con un motor V12 con cuatro válvulas por cilindro, sin ser una marca de mega lujo, o sea, evidentemente Jaguar no es SEAT, o sea, no es una marca que venda utilitarios, pero la primera marca, porque coño, un V12 no es para ir a currar, bueno, algunos sí tienen la suerte, pero lo normal no es eso. Jaguar lo pone en el mercado y Jaguar pone Jaguar tiene radares para no estamparte con el de delante en el año 98, que ahora nos parece que es la bomba. Bueno, Bueno, ahora es obligatorio. ahora es obligatorio, pero es que antes de ayer era un extra que costaba un dineral en marcas que no son tan, o sea, que ya deberían tener ciertas cosas puestas. Bueno, te voy a tener que interrumpir para que sigamos hablando de tu coche, porque de momento la introducción histórica se nos ha sido ya a treinta y tantos minutos y me gustaría que explicases a la gente qué es lo que ve en este momento. Ahí se ve el escarabajo como llegó a mí. Bueno, el escarabajo tiene una historia muy larga de cómo llegó a mí, pero no es lo importante. Esta es una foto del año que llegó a mí. De hecho, ahí se ve, es un modelo del año 69. Se puede distinguir muy bien tanto por los paragolpes como por los faros delanteros especialmente. Es el primer modelo de ventanillas grandes, es el que tiene el parabrisas plano más grande. Siempre decimos parabrisas plano, pero no es plano del todo. Es un único retrovisor lateral y básicamente así es como llegó a mí. Aparentemente es un coche que, bueno, hombre, pues a lo mejor tenía sus detallitos, se puede ver ahí la talonera un poco tocada, pero bien, como para utilizar, ¿verdad? No tiene la cosa. ¿Ese bitono es original de la época o...? No, el Volkswagen Escarabajo nunca se vendía en dos colores. Vemos muchos de dos colores, Ujú, pero nunca se vendió en dos colores. Eso fue una de las veces que se pintó el coche. Este coche nació siendo blanco toga, que ujú. es el color más vendido del Volkswagen Escarabajo, es el blanco toga. Básicamente un blanco roto a medio camino entre el de la Transporter y el beige, pero más blanco que otra cosa. Y después fue azul, después fue verde, después fue beige con aletones burdeos. Entonces, pues bueno, yo lo he querido, o sea, el proceso de restauración ha sido bastante profundo y no lo he llevado a su color original, al blanco, porque cambiar un coche de color es un poco coñacito, la verdad. Entonces, pero sí me lo he llevado a que sea entero beige, que era uno de los colores de la paleta de colores original de Volkswagen. Cosa interesante de los coches antiguos, casi todos los colores de las paletas de colores de los coches pre-70, excepto los coches americanos que ya tienen sus cosas especiales, están en una carta de colores genérica que se llama RAL. Entonces tú coges un espectrómetro de color, lo plantas en el coche y te da el color que puedes comprar, que te lo hace cualquier fabricante de pinturas. No tienes que irte a Volkswagen a por ese color. O sea, el verde de los coches británicos existe en una carta genérica de colores.
No es una cosa tan rara ni tan especial. Existe. Entonces, bueno, abarata los costes, por otra parte. Aquí tenemos otra foto del coche. Sí, esta es una foto que hice en el primer viaje que hice con el coche. Todavía no había buscado demasiadas cosas, simplemente me había preocupado un poco porque estuviese bien. O sea, cambio de aceite, lo que es un mantenimiento un poco profundo. Este coche no lleva filtro de aceite originalmente. Luego entramos en esa parte. Los faritos adicionales delanteros son de los 90 y bueno, fue una cosa que hizo un propietario anterior. Hay que reconocer que este coche no le hace tanta falta, como parece. De hecho, yo lo que hago es llevar los direccionales para usarlos de cuneteros. En lugar de... Al final no es un coche rápido, no es un coche que vayas a ir. O sea, no necesitas ver a 200 metros. Entonces yo los uso mucho de cuneteros. Y este es el primer viaje que hice. A 2, 3 semanas de que cayese en mis manos, me hice una ida de 900 kilómetros y otra vuelta prácticamente equivalente. Lo subí de Madrid a Galicia, no fui directo y el coche se comportó como un campeón. Mi coche es un 1300, es el motor básico de entonces. Un motor básico porque existen siempre dos variantes de motor en las dos cilindradas, que son los que tienen una admisión simple o doble. Es la diferencia que tienen. Es una evolución de las culatas que hace que, bueno, se saque ahí un rendimiento más interesante. El mío es el simple, que es el, el motor. Son las culatas más resistentes porque tienen más material, ¿Pero qué sencillamente. cilindrada tiene? El mío es un 1300. O sea, que el básico que había Sí, en sí. comparación con el 1600. El mío es el básico con el motor más básico de los dos, además. Y es el mío daba 40 caballos, originalmente. Su velocidad punta, según Volkswagen, son 132 kilómetros por hora. Volkswagen dice que tu velocidad de crucero son 128 kilómetros por hora en ese coche. Aparece directamente en el manual. No es que me lo invente. Está muy cerca del punto de potencia máxima. Van ahí a 4100, 4200 revoluciones, que es más o menos donde dan su potencia máxima. Y bueno, pues se defiende. O sea, puedes mantenerlos de crucero. Cuando hace mucho calor, no. Fíjate en este detalle que ha comentado Carlos, de que la velocidad máxima del coche eran 128 kilómetros por hora o 130. Ujú. O sea, cuando salió este coche a la venta, en muchos países no había un límite de velocidad como tal. De hecho, en España, en el año 69, no había un límite de velocidad genérico. No existía. O sea, si no había una señal de tráfico que te dijera que la velocidad máxima era X, no había un límite de velocidad como tal. Podías ir a lo que Porque los quisieras. propios coches tenían límite de velocidad de serie. No cogían más Claro, velocidad. los coches normales. Sí, O sea, al final hay que tener en cuenta que entonces ya había coches que corrían a más de 200. sí. O sea, a finales de los años 60 ya existían cosas muy gordas. De hecho, la mayor parte de límites de De hecho, en velocidad, Estados Unidos había varios coches a la venta que pasaban de 400 caballos. sí, Y sí, se los podía comprar alguien con un sueldo normal, ¿eh? exacto. Tampoco penséis que estoy aquí hablando de... No hay que pensar solo en fabricantes europeos, que lo sabía, sino que hay Eso sí, fabricantes en estadounidenses muy Europa no era interesantes. muy común tener coches de mucha potencia. No, Y desde luego en el mercado japonés, en el año 69, 150 caballos era una potencia de la mucho, leche. era mucho. Si no me equivoco, es la potencia del primer GTR. El 2000 GTR me parece que tenía 150 caballos. Y era un coche Sí, que tenía un motor de carreras bueno, ya fue un GTR, no era... mínimamente dulcificado. ¿Vale? Pero que para su época, pues eso, 120, 130 está muy bien. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, Y los puedes sostener, que también es lo importante, hay no que, es hay solo que llegar. recordar que estamos hablando de un coche diseñado en la década de los años 30, que tiene todavía los pasos de rueda muy exagerados en relación al capó, que eso es un rasgo de diseño de un coche muy antiguo. Es Los... que es un coche de entreguerras, no es un...
Es un coche muy moderno para los años 30 en algunos aspectos, porque ya es una carrocería Sí, sí, o un sea, poco tú integrada, tal. comparas este diseño con el típico diseño de los años 20 y parece una nave espacial. Claro, pero no deja de ser un coche de entreguerras. O sea, de hecho, sus soluciones técnicas hay algunas que no vamos a decir que sean alucinantes. Lo que es alucinante es lo bien que funcionan, realmente, pero bueno. Bueno, aquí es donde me di cuenta que hacía falta restaurar el coche. Yo aquí, pues, yo soy de los de pasiones que se... Pareces un poquito joven en esta foto. No, ese no soy yo. Ah, bueno. Pero yo soy de los que opina que pasiones que se comparten, pasiones que perduran. Y tengo un sobrino que bueno, es el que sale en la foto, que me lo llevo a lavar el coche, me lo llevo a tal. Y cada vez que me ve, desde que estoy restaurando el coche, como lo restauro en mis ratos libres, pues ya va bastante tiempo, el pobre chico dice, bueno, ¿y el escarabajo dónde está? Y aquí, porque, bueno, gracias a que él pues era chiquitito, me di cuenta que le entraba agua por donde a los coches no les suele entrar agua, porque si me entra por una ventana, pues ya está. Son gomas muy ¿De viejas. qué año dijiste que era el coche? Del 69. Está matriculado en España en el 75. Pues fijaos que en 1975 en la provincia de Salamanca no se habían matriculado muchos coches que digamos. No, pero además las matrículas provinciales con letra son del 70 y poco. O sea, en 3 4 años no se habían fabricado, no se habían matriculado 20.000 coches. O sea, es algo llamativo. Esto es la Sí, herrumbre. esta no la tienes que explicar. Esto es la herrumbre que nos encontramos, bueno, que me encontré. O sea, por ahí es por donde entraba el agua cuando en la foto anterior eh, el niño pues le estaba lavando el coche y como él entra desde más abajo, pues es donde cuando lo cogimos vimos entrar agua y ya me puse a ver por dónde estaba. Entonces, estos son los agujeros. El agujero que se ve que está fabricado, ese agujero que se ve, es un desagüe que lleva donde la rueda de repuesto del coche. Soluciones de la época. Si se te moja, pues ya se escurrirá. Pero lo de detrás, evidentemente, no está fabricado. Eso es herrumbre. Y estos son los primeros óxidos de los pasos de rueda que alguien intentó apañar muy malamente, como se puede ver ahí que hay masilla. Y ahí es donde dije, esto no va a ser apañarlo en un momento, esto va a ser meterse en faena bien, separar el coche, lo que es la carrocería, de lo que es el chasis y, y hacerlo bien desde abajo, cambiando todas las partes de la calefacción que van por los laterales y eliminando el óxido por completo, vamos. Bueno, esa es la instalación eléctrica. Ahí falta el depósito de combustible, ya lo había quitado, que podemos ver que tampoco es que fuese la cosa más fiable del mundo. No porque el señor de Wolfsburg lo hiciese mal, el mío es fabricado allí. Aclaro esto porque como Volkswagen vendía tantos escarabajos, llegó a matricular más de 1.500.000 en un solo año en Europa. Son muchos coches, ¿eh? O sea, a día de hoy no, creo que muy pocos modelos han superado el millón cien en toda Europa al año. O sea, es un mérito que todavía es reconocible. Me llama la atención comparando con coches japoneses de hace 15, 20, 25 y 30 años, que están todos los cables a lo loco. Bueno, No están abrazados de ninguna forma. claro, y lo que digo es que, Y digamos que no hay nada específico para que el cable vaya en un sitio y no se mueva de ahí. a ver, realmente esto es un poco el fruto de muchos años de apaños, el fruto de ser un coche no caro. Entonces es un coche que al final ha cambiado muchas veces de manos. Y ha cambiado de manos entre gente que mm, no podía coger, o sea, no puedes coger un coche de 3.000 euros y gastarte 15.000 en él. O sea, bueno, si le tiene mucho cariño y estás un poco loco, sí, pero lo normal no es eso. Entonces, pues ese es el desastre de cables que había. Quizá lo de hacerme el viaje fue un poco inconsciencia, pero bueno. Y aquí ya está el chasis y la carrocería separados. Eso es básicamente lo que se ve es pues, la carrocería y lo otro es como es un buggy por debajo. Lo que vemos que es un buggy californiano que nos parece súper chulo y súper...
es eso. Es las barras de torsión delanteras. Digo las barras de torsión porque es lo que mejor se ve aquí. Y el coche se puede conducir así. O sea, el chasis se puede conducir así. No hay ningún impedimento. Pones el volante y te puedes ir por ahí. Yo Hombre, no. creo que te multarían por no llevar puesta la matrícula. Bueno, sí, eso sí. Pero digo que existe. Y luego aquí se ve una evolución muy chula, que es la barra, o sea, muy chula. Muy significativa, no muy chula. Que es la barra de torsión, la delantera, que se introduce a finales de los 60 y no se ve la barra de torsión trasera porque hay que quitarla para sacar la carrocería. Porque este coche, en lugar de llevarla haciendo, digamos que todos los coches, bueno, como se ve en la delantera, ¿no? Normalmente va de una rueda a otra y va como por debajo o en la misma línea del eje. En este coche, la barra de torsión va por encima y bajan como dos violetas y va anclada a la carrocería. Es una cosa un poco rara, de hecho la llaman Z-Bar en lugar de barra de torsión, porque es un diseño un poco raro. Ahí está el chasis con el motor por fuera, cuando lo limpié. Se ve el motor, cómo va todo, realmente todo lo que necesita el coche para moverse está en el chasis. Pues mira, ahora que estoy viendo el chasis, he caído en que podrías enseñar a los presentes Ujú. una evolución muy gorda de ese chasis. Bueno, el Super Beetle, o el 356, al final, para mí es un Super Beetle, mucho más que el Super Beetle de verdad. ¿Por qué? Si no sabéis de qué coche estamos hablando, el Porsche 356 fue el El primer, primero. el primer Porsche con marca Porsche y tenía unos cuantos componentes de Volkswagen. De hecho, Sí, el chasis es el Porsche mismo. compraba a Volkswagen un montón de piezas. El chasis es el mismo. El motor, vamos a ver, el motor es un tipo 1, o sea, es un motor de Volkswagen, pero solo lo que son los semicárteres o sea, de las culatas hacia adentro. La parte de fuera, o sea, las culatas, digo hacia adentro porque al ser un motor boxer es un motor que nace del cigüeñal hacia afuera, por ambos laterales. Entonces, esa parte sí es compartida. Y las culatas ya son muy diferentes. Las culatas de Porsche son de flujo cruzado, llevan las válvulas posicionadas de otra forma, no abren de forma plana con el cilindro, entonces mejora muchísimo el flujo y los primeros Porsche le sacan, vamos, duplican la potencia de los escarabajos. O sea, es una evolución muy importante. Dicho esto, cuando se prepara un motor tipo 1 se utilizan culatas de escarabajo. Culetas de escarabajo evolucionadas. Culatas de escarabajo de fabricantes externos. Pero son culatas tipo 1 para escarabajo. No se usan las de Porsche porque son muy caras de fabricar. Son muy caras de fabricar porque eso, la posición de las válvulas no es igual y es hoy con la dinámica de fluidos moderna se ha logrado que las válvulas en la misma posición que las lleva el escarabajo funcionen igual de bien o mejor de lo que funcionaban en el Porsche 356. Entonces, bueno, también es un motor que se caracteriza por ser muy eficiente. Muy eficiente para estándares de entreguerras. O sea, mi coche es un coche que se sigue moviendo consumiendo 6,5 litros. Bueno, me habías comentado que su consumo oficial era distinto, ¿no? El consumo oficial, ahora mismo no lo recuerdo, la ¿No verdad. me dijiste que era algo así como 8,8 o algo así? Sí, 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 su consumo oficial tiene sus puntos cómicos, pero Nadie bueno, sabe de dónde viene esa referencia de 8,8. ninguna. Ninguna. Bueno, ahora mismo me vais a odiar, pero tengo que interrumpir para que pasemos a publicidad. Va a ser solo un anuncio y volvemos.
Nueva gama BMW 2025. Ahora con intermitentes de serie y sin suscripción. Ya no tendrás que volver a sacar la mano por la ventanilla. Bueno, espero que os haya gustado la publicidad. Vamos a tener siempre algún anuncio aquí. No todos son los patrocinadores en esta vida. Bueno, nos tienes que contar qué vemos ahora. Bueno, ahora vemos, esto es la obra gorda, ¿vale? La obra gorda porque siempre creemos que los motores son complicados y difíciles de restaurar. Bueno, hay herramientas para hacerlo que son maravillosas y relativamente baratas, pero la carrocería es la realmente complicada. Antes veíais los óxidos y aquí veis, O sí, sea, esto es el habitáculo visto como desde el asiento de atrás. exacto. Si os fijáis, por la parte de arriba se ve luz. Ahí hay una estructura en medio que es para que la carrocería mantenga su forma. Ahí le hemos cortado toda la parte de abajo de la carrocería y estamos posicionándola sobre las nuevas partes para que se amoldase al chasis y a la carrocería y poder volver a soldarla. Ese es el punto bastante crítico. Aquí estamos ya se habían soldado los travesaños, llamémoslo, son los canales de calefacción. Y aquí estamos posicionando ya la carrocería en el chasis. De nuevo, como habéis visto antes, la carrocería se separa por completo, pero hay que volver a ponerla. Y los agujeros son agujeros de 1 centímetro, más o menos, que tienen que encajar perfecto. O sea, o encaja o no encaja. Si no encaja, pues está fastidiado. Porque además, eso implica que vas a tener holguras y huecos donde no deberías. Porque esto es una caja que encaja con la otra. Si consigues encajarlas bien, que tampoco es que sea, habiéndolo hecho razonablemente con su cuidado y demás, el coche queda nuevo, o si no nuevo, muy parecido. Por en medio lleva una goma entre la carrocería y el chasis, que ya la llevaba originalmente, pues esa goma se cambia. Y lo que es fastidioso es que hay que hacerle agujeros de nuevo a esa goma. O sea, como repetir este proceso que se hizo en su momento, ¿no? Exacto, Aquí solo que está, yo lo hago sin guardabarros. aquí estamos viendo unos operarios de la fábrica de Wolfsburgo montando la primera generación la primera generación del escarabajo. Si os fijáis y sois mínimamente sagaces, veréis que en la parte trasera las ventanillas son ridículamente pequeñas, Sí, las mías ya son las grandes. porque ya es un primera serie, pero vemos aquí todo lo que es el proceso de maridaje entre el chasis y las carrocerías. Como veis, Sí. De hecho, aunque un poco más adelante se ve el coche la completo. producción en cadena estaba más que inventada en esa época, pues todavía se hacían muchas cosas de forma manual en aquella época. Y bueno, pues como ves, no hay una diferencia espectacular entre lo que es el chasis de esa versión de finales de los años 40 Y con el tuyo. No, de hecho, el mío es la última versión del chasis. O sea, es la última, la que llegó a fabricarse en México. Es esa. Porque luego tienes ahí el impasse ese breve de la estructura McPherson delantera, que también se fabricó en Alemania, como el mío, pero un rara avis. O sea, se fabricó además durante muy pocos años y demás. Bueno, pero digamos que cuando ya has llegado a este punto, digamos que Ahí está todo ya lo que más. vemos está ya como terminado. ¿No? Que eso ya está Sí, restaurado, ya están arreglados los podridos y ese tipo de cosas. exacto. Ahí me falta por poner la barra de torsión, o sea, detalles. Ya esos son detalles. Este es el proceso de reparación y pintado. Lleva muchísimas horas. O sea, bueno, o sea, si no quieres hacer de masillar guarramente, para nosotros ahí utilizamos masilla para detallitos pequeños y tal, pero de micrómetro. Lleva horas de lijado, mm, más de 100 horas de lijado. Y es un escarabajo, que no es un coche grande. Ahí ya está montado con sus aletones delanteros. Ya veis que ya tiene guantera, que por cierto es de cartón. Tiene, tiene ya va evolucionando. Ya empieza a parecer un coche de verdad. Como veis, un poco por originalidad,
Y no tanto por originalidad, porque esto no es original, sino que es respetar un poco la historia del modelo, de la unidad, más que del modelo. No encajan perfectamente las aletas, no están alineadas del todo. Es porque al final los coches tienen su vida y tienen sus complicaciones. No encajan perfecto. Para mí es más bonito guardar la historia de la unidad también que tener un coche con cursos. Al final esto es un escarabajo. Es un coche utilitario, es un coche para ir a trabajar todos los días. Y que no pretendes ganar un concurso de elegancia con él. No, porque tampoco lo vas a hacer. Exactamente, O sea, no puedes competir contra lo que hay. llevas un coche que en el año que se fabricó ese se matricularon 1.600.000. No es tan especial. Por una parte tienes ese punto negativo de no ser tan especial. O sea, hay coches que molan mucho más. O sea, no sé, un Delahai tiene más gracia como coche que mole. Pero por otra parte tienes la parte buena de que puedes elegir su equipamiento. Porque no va a ser una aberración no conservar algo. ¿No? De hecho, mi coche, cuando salga, que todavía no lo he acabado, saldrá en lugar de con tapicería de Sky, con tapicería de cuero. No, no de cuero, perdón. De cuero son los detalles, de algodón, para que sea más transpirable. En un escarabajo no es ninguna barbaridad. Es, pues eso, una actualización de equipamiento para que sea el coche más cómodo. Sí, porque hay que recordar que es un coche que tiene aire a condición. Exacto. Aunque bueno, se vendía una cosa, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, termo no sé qué, que se pone en la ventanilla con hielos para que te entre aire fresquito de la marcha. Bueno, en una forma, si tenéis en cuenta cómo funciona la calefacción del coche, que es peculiar, cuanto menos, la calefacción del escarabajo, igual que la de los 911 y otros Porsches, funciona introduciendo aire de la refrigeración del motor, o sea, es un sangrado del aire a través de un tubo concéntrico con el escape. Entonces, eh, bueno, el gas ahí se puede mezclar, el monóxido de carbono puede acabar donde no debe y bueno, las soluciones de la Sí, época. bueno, alemanadas. Exacto. Y aquí ya va con sus para poder montar un poco la parte eléctrica. La parte eléctrica, la verdad es que en este coche es muy complicada porque es un híbrido entre un 69 y un 70. Entonces tiene piezas de uno y piezas de otro. Lo dices por los asistentes a la conducción, Sí, claro. por el ABS, el SP Claro, ahí y el equipo de sonido, ¿no? el asistente es tu tacto. O sea, ahí no hay otra cosa. El equipo de sonido que llevaba. No sé si era un extra, no lo he investigado. Creo que no, porque la antena, el agujerito viene hecho. O sea que a lo mejor era preinstalación, como los Saxo. Y, o sea, funcionaba. Un solo altavoz. O sea, no es que fuese mono, es que era mono por narices, porque solo era un altavoz. Yo he anulado ese altavoz y ahí va, o sea, ahí llevo dos, porque llevo dos, yo qué sé, porque venían con el coche cuando lo Dos cogí y ya mejor que está. uno, ¿no? Sí. Y este es el motor. Bueno, este en realidad es el motor de práctica, tiene un poco de trampa, ¿vale? Yo compré uno para hacer el motor y no cargármelo. Yo pensaba que era un motor fácil. Es un motor sencillo, que no fácil. Esto es como hacerme luz a la gallega. Es sencillo, no fácil. Pues yo me compré otro motor. Dije, voy a buscar otro motor y este es el que tengo aquí. Como se ve ahí, joder, Volkswagen es un 4 cilindros, el escarabajo. Ahí veis dos porque, pues, tipología boxer, tienes dos para Claro, el lado, dos para son el los otro. de un lado, pero luego tienes el... Exacto. Curiosidades de este motor, que a mí me parecen muy interesantes. Los semicarters son de magnesio, que es un metal muy raro, Y que ahorra peso. que ahorra mucho peso. Son reminiscencias de la aeronáutica, realmente. Este coche nunca hubiese sido posible si no se hubiese desarrollado con el auspicio del Estado. Nadie en su sano juicio hubiese montado un motor de magnesio. Lo que pasa es que se ahorraron todo el desarrollo, no hubo que pagárselo a nadie, no necesitó retorno de la inversión. Las culatas son de aluminio. Este coche usa gasolina sin plomo, sin ningún aditivo. O sea, originalmente sí, obviamente, pero no la necesita, porque ya necesita reforzar los asientos de válvula cuando tienes una culata de aluminio. También son por razones de refrigeración y demás. Cigüeñal.
y bielas son forjados, de fábrica, en un coche que daba 40 caballos, con una compresión de... O sea, sobre ingeniería, ¿no? Sí, sí, pero sobre ingeniería en fabricación, no en soluciones complejas y difíciles. Al final esto lleva un árbol de levas en medio del... El árbol de levas, de hecho, va bañado en el aceite. Lleva 2 litros de aceite nada más. Es una cosita así muy, muy sencilla. Y si pasamos a la siguiente, ahí se ve una de las grandes evoluciones del modelo. Suena un poco a chiste esto. Este es el radiador de aceite, ¿vale? El coche se refrigera por aire y por aceite. Originalmente, como este motor lo llevaba, donde se ve la plaquita de abajo, hay una plaquita que sirve como despaciador para mover, y despaciador y soporte para el radiador de aceite. Ahí va el radiador de aceite original, que es vertical, sin más, pero hace que el cilindro 3 se fría de calor, porque pasa primero por un radiador y después refrigera, entonces pues refrigera menos. Entonces, bueno, si no estoy equivocado, por delante de lo que es el motor vemos los paleres de transmisión, ¿puede ser? Exacto, O sea, que el motor va colgado por detrás. exacto. Va Anda, como colgado por los, detrás. como los 911 todavía, ¿no? Sí, eso dicen. Eso Y luego vemos esas laminillas en los laterales de los cilindros que son tiendos para para que refrigerar. pase el aire y se refrigere un poquito. Esas son las camisas. O Las- sea, que la caja cambios va por delante del motor. Sí, sí, sí. De hecho, el accionamiento es directo. Al... Lleva una palanquilla directa. La cosa más sencilla del mundo. Es maravilloso. Eso. Bueno, ya la última. No, esto ya no es la última foto de la Esta no. restauración. Este es otra vez la foto que os he puesto aquí para contextualizar. Bueno, pues después de habernos contado todo esto, ¿en qué estado está actualmente el coche? Ahora está en acabar la instalación eléctrica, por lo que comentaba de que tiene piezas de un año y de otro. Entonces, no hay un esquema eléctrico que concuerde con mi coche. Porque está ahí a medio caballo entre un año y otro. Y una vez esté eso, sale. Sale a caminar. Sale a caminar con, pues, ¿veis del todo? Lo utilizaré un montón, porque de hecho en cuestión de 8 meses le hice 8.000 kilómetros. Recordemos que el usuario medio de un coche hace 12.000 kilómetros al año. Yo hago muchos, que eso también es cierto, pero además es que me gusta mucho usarlo. Pero yo creo que cualquiera que aprecie un coche antiguo sabe que te transmite mucho, ¿no? Te da mucha alegría. Entonces, y luego como es un coche simpático, te lo llevas por ahí y a la gente le hace gracia, pues te saludan, te miran, pues bueno, en cierto modo es un poco una forma de pequeña vanidad, ¿no? Y si le tuvieras que recomendar a alguien alguna versión en concreto del escarabajo para empezar a restaurar uno y llevarlo a su antigua gloria no nazi, ¿qué versión le recomendarías? ¿Cuál es el motor más fácil de meter mano? El mío, sin duda. El mío o uno que ahora mismo no me acuerdo el código de motor, que es el mismo, pero con 1.600 centímetros cúbicos. ¿Por qué es más fácil? Porque al llevar admisión simple es más fiable, entonces es más difícil encontrarse con sorpresas y y luego evolucionarlo es muy fácil. Yo el problema que tuve, por lo que decir, o sea, mi coche estaba bastante bien, porque de hecho cogía 132 kilómetros por hora, así que o no había perdido un caballo o le sobraban caballos. Y creo que lo segundo no era. Lo he rehecho entero. O sea, lo abrí, lo miré, de hecho le hice las modificaciones de Hoover. El problema con el que me encontré es que en verano, a 40 y pico grados de temperatura exterior, mi coche dejaba de andar. Igual. O sea, nadie quiere, o sea, no es que no quieras ir en un trabajo a 130, pero no es razonable, porque no es tan razonable. Pero sí quieres tener la potencia disponible. Entonces, es un coche que era muy gracioso porque yo lo cogía para ir a trabajar a las 7 de la mañana en verano y el coche corría. Volvía de trabajar con la jornada intensiva a mediodía con 40 y tantos grados, el coche no corría. O sea, pero no corría, que no corría, que mantenía sus 110, 115, pero no corría igual.
Y esto, pues la evolución para mantener esa potencia en calor es muy fácil. Es lo que habéis visto del radiador, que es la evolución que se le hizo, la hizo la propia Volkswagen, no es ningún misterio. Siempre hay que mantener el termostato, que es un termostato físico, porque se interrumpe el peso de aire y ya está. Bueno, ya está. Es bastante delicado porque dentro, bueno, se rompe con bastante facilidad y no son baratos. Y, y que sea tan fácil evolucionarlo, a mí me gusta. O sea, es algo que creo que aporta mucho y es muy barato evolucionarlo. No hay que volverse loco. ¿Sabes? Entonces eso está bastante guay. Cosas que aportaría más o que quizá le cambiaría, o le cambiaré. Probablemente le cambie los frenos delanteros, que he conservado los tambores, pero me gusta, o sea, no es que me guste, es que llevan mantenimiento. Volkswagen nunca introdujo ajustadores automáticos de zapatas, que hay coches de los años 50 que los llevan. No es tampoco ningún misterio. Y como muchísimos coches americanos. Sí, pero es que el último Volkswagen que se vendió, el Volkswagen Escarabajo, no los llevaba. Entonces, meterle los frenos de disco sería una cosa muy cómoda en cuanto a mantenimiento, porque hay que ajustarlas más o menos cada 1500 kilómetros, que no es tanto. Luego es verdad que le he hecho otra modificación por el tema del aceite también, que es ponerle filtro de aceite. Mi coche no llevaba filtro de aceite, entonces le he puesto filtro de aceite con una bomba que ya venden para eso. Lo bueno que tiene es que hay una comunidad tremenda. Entonces, al tener una comunidad tremenda, cualquier duda que tengas te la resuelven. O sea, es que preguntas y te la resuelven. En España hay un grupo performance, un grupo nacional, un grupo por comunidades. De un grupo 911. No, no, esto es el bug. Coña, antes de llegar a 911 hay que cometer errores, ¿no? Entonces, tiene su punto. De hecho, bueno, la arquitectura del primer 911 es muy parecida, son barras de torsión también. Al final es el Evo del Evo. Es una idea muy mala, pero muy bien ejecutada. Sí, bueno, de hecho es que en el propio escarabajo, en cuanto cambias dos cosas, porque es un coche muy subvirador y luego no tiene potencia para que te haga efecto péndulo ni mierda, o sea, no. Te quiere matar de vez en cuando, pero en cuanto te vas fuera de la puesta a punto original de Volkswagen, deja de ser subvirador. Nunca vas a ir descolgando el coche por potencia ni nada de esto. Pero es un coche que llega a rotar con cierta gracia. No, no, no es un GR, no es un GR86, no. Pero sí llegas a tener un feeling bastante interesante, a pesar de ser una caja de dirección, a pesar, bueno, de los condicionantes que tiene un coche de entreguerras, porque es un coche de entreguerras. Entonces, con todos esos condicionantes está bastante bien ejecutado y estaba bastante bien ejecutado para que cualquier persona pudiese usarlo. Entonces, en cuanto modificas un poquito, yo por ejemplo lo llevo con la dirección un poquito más abierta, curiosamente puedes manejar la caída del eje delantero. Tiene un eje trasero que es imposible. Bueno, imposible no. Luego, en comunidad, aftermarket, se pueden hacer muchas cosas. Pero el eje delantero es muy regulable. Puedes regular la caída, puedes regular la convergencia. Que para cualquiera que no lo sepa, es que hay muchos coches modernos que no puedes regular la caída del neumático. De hecho, puedes regular hasta el avance en este coche, que eso es algo sumamente raro en un coche actual. Entonces, pues, bueno, cambias ahí un poquito, le haces el eje delantero un poco más incisivo y va bien. Se vendieron con autoblocante trasero, el mío no lo lleva, por supuesto, en la versión básica no lo va a llevar. Era un extra que se vendió, bueno, de serie en Suecia y demás, iba de serie, cualquiera, que te da un poco más de motricidad. El coche pesa 700 kilos, 800 cargado. Mm, Pues, coño, no es que vayas, no echas de menos motricidad. O no la echas de menos si no lo preparas. Luego hay preparaciones muy locas. Hay gente con escarabajos con motores de 200 caballos. En mi opinión, eso ya pasa así. O sea, Bueno, en definitiva es un coche muy interesante para introducirse en el mundo de los clásicos.
y tanto para conducirlo todos los días uno que esté bien, Sí, o sí, sí. comprarse uno marronero con óxidos y con historias y con Yo reco- vicios ocultos por una cantidad mucho más baja. sí, pero yo recomiendo, o sea, mi recomendación sería comprártelo hecho y andando. O sea, que te puedes encontrar una unidad por 3.000 euros que esté, si te encuentras una unidad por 3.000 euros va a estar peor que el mío. Peor de lo que estaba el mío. Y el mío lleva parado 2 años. O sea, que sí, que ratos libres, que no sé qué, que tal y que cual, vale, fantástico. Pero es una maqueta 1-1 de 2 años. Que hay que tener sitio, tiempo, dinero, acordarte de... bueno, que al final sacrificas unas cosas por otras, como todo vicio en este mundo. Pues ya sabéis, chicos, si queréis introduciros al mundo de la mecánica y aprender con un clásico popular, el Volkswagen Escarabajo es un candidato bastante razonable. Para los alemanes es como para nosotros el 600, salvando las distancias. Coche popular donde los haya. Y ya sabéis que si os gastáis muy poco dinero, pues luego lo vais a tener que pagar con tiempo con mecánicos. Sí, Y si no, pues os rascáis el bolsillo un poquito más y os cogéis uno que esté en mejor estado. y no es fácil encontrar mecánicos que los toquen. Esa es otra. Yo creo que si lo llevas a la Volkswagen no te hacen el cambio de aceite. Bueno, a lo mejor el cambio de aceite sí, porque es de esos buscan un tapón, pero más allá de eso, complicado, porque además al ser un motor refrigerado por aire tiene sus tolerancias especiales y tiene sus secretitos y truquitos. Es más fácil que te haga bien un escarabajo a alguien que restaura 911 que cualquier otro. Si alguno de vosotros ha tenido o tiene un escarabajo clásico, nos encantaría que nos dejarais algún comentario y nos contarais pues, vuestra experiencia, cómo llegó el coche hasta vuestra vida, en qué estado está el proyecto, si el proyecto os ha costado un divorcio o si ya vosotros habéis deshecho de él por lo que sea y ya habéis pasado página o lo que sea. Contándonoslo y lo miramos. De momento no podemos hacer emisiones en directo. Esto está echando a rodar, como quien dice. Pero nosotros dos nos comprometemos a mirar todos los comentarios que pongáis. Si no nos insultáis mucho, responderemos. Y si os pasáis de la rosca, pues os metemos al ignore. Vamos Venga, hasta el botón. hablando así en plata. Esperamos que esta primera emisión os haya gustado, que haya sido didáctico, hayáis aprendido algo y que nos perdonéis los pequeñitos errores que hemos tenido en esta primera emisión, que son sobre todo culpa mía. Bueno, Que nos perdonéis los medios utilizados, que son bastante humildes. Y bueno, pues esperamos que para la siguiente entrega pues, contéis con nosotros y os esperamos. Suscribíos si no lo habéis hecho ya. y Y darle a like, darle sí, sí. al botón de hype que ahora, oye, pues ya que le das a uno y le das al otro, porque te sale automáticamente, que siempre hace algo, ¿no? Dándonos mucho cariño y seguiremos en marcha. En la descripción os dejamos todas las formas para poder colaborar si quieres hacerlo con futuros episodios. Y ya sabes, si tienes alguna historia buena que contar, nos la cuentas en los comentarios y a lo mejor en otro programa incluso hablamos de esos comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y os esperamos en la próxima edición de Enfermotor. Hasta luego.